Bueno, muy buenos días para todos y para todas. Mi nombre es Juan Fernando Oliveros Osa, soy docente de la Fundación Universitaria Claretiana eh, en el pregrado en Psicología. Soy magíster en Gobierno y Políticas Públicas, psicólogo y politólogo. Voy a presentar a continuación los resultados de un proyecto de investigación denominado Percepciones de acoso sexual en estudiantes de la Fundación Universitaria Claretiana durante el año 2019 y 2020. Bueno, entonces, frente a eso, vamos a tener como cuatro momentos. Un primer momento que es la introducción, donde vamos a presentar el planteamiento del problema, la contextualización. Una segunda parte vinculada a los aspectos metodológicos. Una tercera parte vinculada a los resultados y a un breve análisis de los mismos. Y finalmente las conclusiones. Frente a la introducción, lo primero que habría que decir es que este proyecto surge como idea inicial del trabajo de grado de dos estudiantes que ya hoy son egresadas, Silvana Quiroz Mena y María Alejandra Vélez. Ellas tuvieron la idea de preguntarse por el tema de las percepciones de acoso sexual y cómo estas, de cierta manera, no eran un tema muy estudiado en los ambientes universitarios. Frente a la temática del acoso, habría que decir es que es una forma de violencia de género que recientemente ha empezado a tener cada vez más relevancia, principalmente por todas las oleadas que tiene parte de las corrientes feministas que han incorporado dentro del análisis de la realidad social un análisis del género. Y frente a eso, entonces, nuestra forma de relacionamiento que vincula estereotipos, prácticas culturales, formas de sexualización, van a dar cuenta de un contexto que es patriarcal y que se intensifica en cuanto, digamos, nuestra propia sociedad continúa normalizando y naturalizando ciertas formas de violencia. Frente al acoso, Echeverría plantea que es una experiencia psicológica basada en un comportamiento sexual no deseado, ofensivo y amenazante. Una de las primeras características que tiene el acoso es que no es consentido. Y frente a eso, hay una serie de prejuicios, temores y creencias que conllevan a que las víctimas de acoso no denuncien, no lleven sus casos a instancias judiciales, a instancias administrativas, etcétera. A partir de ahí, se propone entonces esta investigación como una propuesta de intervención para desnormalizar y desnaturalizar el acoso sexual en la Fundación Universitaria Claretiana. Frente a esto, el contexto va a ser el de la misma universidad, siendo el 98% de la población de Quibdó afro. La universidad está ubicada en Quibdó, Chocó, y en ella la mayoría de estudiantes son universitarios, puesto que el programa presencial que más estudiantes tiene la universidad es el de psicología. No hay formación a profundidad en temas de feminismo, de género, de temas de violencia contra la mujer. Esos son temas más recientes que de cierta manera, precisamente por esas indagaciones particulares de algunas de esos estudiantes, terminan llegando a hacerse la pregunta por la construcción del género y por esas formas de violencia particularizadas en el acoso. La investigación se centra en la población estudiantil, sin desconocer que la temática, la problemática del acoso también se va a dar en otros ámbitos como el laboral, también se va a dar en el ámbito, por ejemplo, de las relaciones con los padres, con los amigos, etcétera, etcétera, etcétera.
En la universidad no hay registro de casos de violencia, de acoso o de discriminación. Siguiente. Objetivo general del proyecto es comprender las percepciones sociales de acoso sexual que construyen los estudiantes del pregrado en psicología. Y frente a eso ahorita voy a hacer una salvedad. De la Fundación Universitaria Claretiana, con la sede de Quibdó durante el año 2019 y 2020. El proyecto se pensó inicialmente para que fuera para toda la universidad. Sin embargo, no fue posible vincular estudiantes de otros programas como ingeniería, como derecho, como trabajo social. Eh, y aunque esto también podría ser objeto de análisis, inicialmente se tomó la decisión de delimitar entonces la población con la cual sería el estudio, con la que precisamente se podía acceder, que eran los estudiantes de psicología. ¿Qué conceptos tomamos como apoyo? Inicialmente, el concepto o el paradigma del construccionismo social, en el cual consideramos que tanto la violencia como el acoso es una construcción social que da cuenta de una realidad social que se construye de forma colectiva y que tiene unas estructuras y unas organizaciones que permiten precisamente entender el género como más allá de entender que una mujer tenga vagina o un hombre tenga pene, sino que hay toda una construcción social y cultural que así como se edifica, así mismo se puede reinventar, reedificar, reconstruir. Y en cuanto al género como construcción social, entonces implica necesariamente pensarnos qué implica ser mujer en la sociedad actual, qué implica ser hombre. Aunque esta división no es binaria porque hay otras identidades sexuales diversas, el proyecto se centró principalmente en hombres y mujeres, puesto que de cierta manera no había una indagación de parte de los investigadores o un interés por intentar evidenciar esas prácticas de acoso en otras identidades no binarias. Se tomó como referente a Moscovici para dar cuenta de esas percepciones y de esas representaciones sociales, y como parte de la teoría del acoso, ese enfoque culturalista buscó apoyarse en algunos autores que más que juzgar o más que condenar o más que, digamos, de cierta manera acudir a una mirada eh, que juzgue la práctica del acoso, busque comprenderla. Y ahí están las perspectivas culturalistas, entre ellas las de McKinnon, las de Weiss, las de Stanley y la de Stockdale. Ese fue nuestro marco de referencia. Ahora vamos a pasar a la parte metodológica. Antes de eso, antes de pasar a lo metodológico, habría que sugerir que estas perspectivas culturalistas también buscan acercarse a esas prácticas que son un poco más naturalizadas y que constituyen formas de violencia que son más de tipo simbólico o cultural, a lo que Galtung, por ejemplo, referiría como violencia cultural, que puede que no se emplee de una forma directa de un agresor a su victimario, sino que, digámoslo así, permea la cultura y las formas de relacionamiento. Entonces es entender que un piropo da cuenta de una práctica que es violenta, un comentario sobre la apariencia física de alguien puede dar cuenta de un ejercicio de violencia, la sexualización puede dar cuenta de un ejercicio de violencia de género. Y esta mirada culturalista va a ampliar como tal la perspectiva para entender el acoso más allá de, por ejemplo, de un tocamiento o, por ejemplo, de una insinuación directa, para también podernos ir como a las rendijas o digamos como a esos lugares que no son regularmente asociados a prácticas de acoso. Ahora sí, con referente a la metodología, el paradigma es crítico social, puesto que la metodología es
la investigación acción participativa, la IAP, y esto se da por una razón, y es que dentro del grupo de investigación, dentro de los investigadores, no consideramos que bastase con la idea de investigar la problemática, sino que era necesario proponer acciones que posibilitasen su transformación, así fuese en una escala micro. De esta forma, la investigación se piensa en el sentido de investigar haciendo y de investigar actuando. Y a partir de ahí se diseñan diferentes técnicas interactivas, como lo son conversatorios, diseños de un metaplan, un acosómetro, grupos focales, árboles de problemas, cartografía social, sondeos de opinión y diferentes estrategias que privilegiaron la reflexión, la interacción y la confrontación. ¿Por qué la confrontación? Ya nos vamos a dar cuenta. Los participantes, se hizo una convocatoria masiva, ¿sí? Al primer espacio convocado de manera abierta a través de redes sociales y diferentes espacios llegaron más de 30 personas, pero a la siguiente sesión, cuando ya los estudiantes sabían a qué iban, asistieron menos y finalmente el grupo se decantó en lo que sería el grupo de IAP, que fueron alrededor de 16 estudiantes. Todos estudiantes de la Fundación Universitaria Claretiana de la modalidad presencial, todos estudiantes de psicología, mayoritariamente mujeres y todos mayores de edad. Dieron su consentimiento informado para participar de la investigación y pasaron a conformar el grupo de IAP. La investigación se desarrolló en 4 fases. Una primera fase dio cuenta de un diagnóstico rápido participativo en el cual se buscó saber cuáles eran los conocimientos, qué tanto podían conocer los estudiantes sobre el acoso sexual, qué tanto conocían sobre estereotipos, sobre consentimiento, qué tanto conocían precisamente sobre la temática de la investigación. Y eso nos daba un antes. Una segunda fase fue la sensibilización, la educación y la psicopedagogía. Entonces, frente a los resultados que dieron ese diagnóstico rápido participativo, dentro de lo cual estuvo, por ejemplo, el elaborar lluvias de ideas o el elaborar, por ejemplo, el asociar conceptos con situaciones en particular, o el mismo acosómetro, a partir de esos resultados, con el grupo de IAP se genera un proceso de sensibilización, educación y psicopedagogía para aprender siendo. ¿Qué de lo que yo sé termino poniéndolo en la práctica y en mi propia realidad inmediata? A partir de esa reflexión se genera una deconstrucción de parte de esas percepciones, que son las que ahorita saldrán en los resultados. A partir de ahí, se propone el tercer momento, que son las acciones. Ese tercer momento va a dar cuenta de cómo en el contexto universitario se podían proponer algunas estrategias que pudiesen impactar en la problemática. Finalmente está la sistematización, la socialización y la retroalimentación para ver de qué manera se le podía dar continuidad. Frente a los resultados, lo primero es que esto que ustedes están viendo aquí en la pantalla constituye a algunas imágenes que dan cuenta de como la producción gráfica de lo que por identidad propia del grupo de IAP terminó nombrándose como sexo en la U. Hablar de acoso sexual en la universidad se convirtió en sexo en la U. Y sexo en la U entonces empezó a generar una serie de piezas gráficas que posibilitasen de cierta manera acercarse a la población universitaria. Entonces dentro de eso surge qué es sexo en la U, cuál es el objetivo y un lema que va a ser UNICLA dice no al acoso sexual, pensando que la universidad podía constituirse como un espacio seguro. ¿Qué encontramos a raíz de estas diferentes técnicas? Lo primero es que hay un velo de ignorancia y ese velo de ignorancia permite que no se identifique el acoso más allá del abuso y la violencia,
no se identifica, por ejemplo, una persona que no logra ver en su propio comportamiento una práctica violenta, no es capaz de considerar que un piropo puede ser acoso sexual. Eso sucedió con el grupo de IAP inicialmente y sucedió posteriormente con otros espacios en los cuales los integrantes del grupo de IAP tenían interacción con los demás estudiantes de la universidad. Lo segundo es que hay una minimización y no se identifica el acoso como una práctica que genere como algo que sea problemático para ellos y para ellas. Inclusive para ellas manifestaban que un piropo podía ser algo bueno, que un piropo podía ser algo que a ella le generara confianza en sí mismas. Un tercer resultado muy importante es que la investigación se realizó principalmente sin hombres. Dale al anterior, por favor. Dale al anterior. Se realizó sin hombres. No quiere decir que no participó ninguno, sino que la mayoría eran mujeres. Y esas mujeres dan cuenta de que la participación masculina en esos espacios escasea. Y esa participación masculina invita a que es necesario continuar construyendo lugares donde los hombres puedan repensarse otras formas de habitar y luchar contra el sistema patriarcal. Y ahí habría, por ejemplo, que apuntar a libros como los de, me olvidó cómo se llama, Coral Herrera, en el cual se plantea que es posible tener masculinidades distintas. La universidad se entendió como un espacio seguro y en los diferentes ejercicios no se consideró que la universidad fuese un espacio que generara prácticas de acoso. Ahí habría que decir que el enfoque de la universidad influye y que quizás, aunque hayan prácticas normalizadas que pueden inducir en que no hay denuncias, diríamos que en general la universidad, en referente a otros espacios, se considera un espacio seguro. La tolerancia cultural es quizás una de las conclusiones o de los resultados más importantes que tiene la investigación, porque es una práctica, el acoso, que es normalizado y que es naturalizado. La siguiente. ¿Qué otros resultados encontramos? Hay desconocimiento de la perspectiva de género y hay mitos en relación a las creencias que se sostienen sobre el acoso, sobre el acoso. Esos mitos los vamos a ver ahorita. Otro resultado importante es que este tipo de proyectos pensados como una metodología interactiva, participativa, que incluye a la población participante, posibilita lógicas de transformación en el entorno, lo que genera una investigación aplicada que puede tener efectos que puedan visibilizarse en la realidad inmediata. Dale la siguiente. Vamos a tener también entonces que dentro de la replicación de los resultados, entonces surgen estas piezas gráficas de las que no me voy a detener, las voy a ir pasando lentamente, y esto surge como parte del grupo de IAP para dentro de los mismos relatos del Chocó, dentro de lo que se produce en el ámbito cultural del Chocó, se pueda producir también una información que perdure y que genere sensibilización frente a la problemática. Y de esa manera vamos a poder tener una estrategia pedagógica que no se agota en el proyecto en sí mismo, sino que puede ser reutilizada posteriormente. Se produjeron estas 8 piezas gráficas y se realizaron diferentes conversatorios que hoy en día siguen vigentes como un espacio en el cual hablamos sobre violencia de género, sobre acoso sexual, sobre estereotipos, sobre identidad sexual, etc. Dale a la siguiente. ¿Qué podemos concluir de todo este ejercicio? Lo primero es que a nivel metodológico tenemos una realidad de espejo. La universidad termina siendo un reflejo de la sociedad. Luego, si bien es posible modificar y transformar las lógicas de los estudiantes, hay una tarea que es más amplia, que vincula a la sociedad chocuana y en general a la sociedad colombiana. Esos estereotipos de género que se reproducen en diferentes lugares culturales contribuyen a que se normalice el acoso y también es necesario empezarlos a deconstruir. Dale a la siguiente. Finalmente, no se denuncia lo que no se conoce y en ese sentido la pedagogía es fundamental y el darle continuidad a estos procesos es fundamental. En algunas de las mujeres que lograron generar esos procesos de deconstrucción,
hay culpabilización y hay una afectación psicológica. Y frente a eso también habría que generar diferentes espacios de contención y de apoyo. Es necesario que este tipo de ejercicios sean contextualizados, situados y en un futuro que puedan propiciarse con un enfoque étnico. Muchas gracias.